Buenos días tengan todos los hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a las comunidades que se encuentran presentes, esparcidas por lo largo y ancho de este plano terrestre, a los que se están levantando hasta ahora, saludos, a los que ya hasta están trabajando, saludos, y a los que ya terminaron su jornal de trabajo, saludos también. El Eterno bendiga mucho esta semana, los días que restan de este mes y los 2 últimos meses que nos competen y que tenemos para terminar este año 2024 que se pasó como muy rápido, teniendo en cuenta el cumplimiento de las escrituras. Dice las escrituras, hablando de las mismas escrituras, hay un texto que se encuentra, con este texto quiero iniciar la introducción de esta enseñanza que tendremos el día de hoy. Estamos leyendo un libro deuterocanónico, un libro tomado como libro deuterocanónico, como libro apócrifo, porque es necesario que complementemos las enseñanzas, que podamos comprender los tiempos en los que actualmente nos encontramos. Hay un profeta que es el profeta Oseas, lo encontrarán, es el primer profeta de los profetas menores. Oseas capítulo número 6, perdón, capítulo número 4, versículo número 6. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído ya muchas veces, incluso hasta se sabe pueda que se sepan el texto de memoria. Qué bendición. Yo lo voy a tratar de leer con un poquito de contexto. Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas 4:6 dice las escrituras: perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Uy, tremenda palabra. Uno solamente se sabe la partecita uno. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Pero es que el texto completo, o el versículo nomás, porque ni siquiera estamos leyendo el texto completo, el versículo completo, dice el Señor: perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Uy, Señor, misericordia. Misericordia ten de nosotros, Señor, y de nuestros hijos y de nuestros padres y de todas las personas que de una o de otra manera hacen parte de nuestros seres amados y nuestros seres queridos. Miren, amado pueblo, que nosotros como iglesia siempre hemos tratado de compartirlo acá, y es una de las enseñanzas, es una de las palabras que más está en mi boca. El problema de el haber desechado el conocimiento. Si hay algo de lo cual carecemos nosotros, es de conocimiento. Nosotros, voy a hablar un momento por el pueblo protestante. Nosotros como pueblo protestante dentro del cristianismo, es conocido el protestantismo, ¿no? Nosotros como pueblo protestante somos de los que menos estudio tenemos, somos de los que incluso menos palabra tiene, por decirlo así, porque pues de las Biblias que más adulteradas fueron precisamente las que nos llegaron a nosotros. Recordemos que nosotros somos el nuevo continente.
aunque no seamos nuevo continente, pero fue el último continente en entrar en el nuevo orden del mundo, como organizaron el mundo para estos últimos tiempos. Entonces, al continente americano fueron a los últimos que les llegó, y a nosotros nos llegó el catolicismo y nos llegó el protestantismo. El protestantismo y el catolicismo vienen a llegar a América juntamente con la religión, y cuando a nosotros nos llegan las escrituras, a nosotros ya nos llegan las escrituras no en sus originales, sino que ya llegan las traducciones alrededor del año 1400. Están en una revolución en el mundo y se está, entre comillas, descubriendo América. En medio de lo que a nosotros nos llegan como escrituras, tras de que nos llegan más poquitas, porque si los judíos y los hebreos tenían cualquier cantidad de libros en los cuales ellos documentaban todo lo relacionado con el Eterno, luego viene y son esparcidos nuevamente los judíos, quedan los creyentes nacientes. Dentro de ellos se guardan mucho los etíopes, como los cristianos más antiguos o los creyentes más antiguos que nosotros encontremos, son la línea que conserva más antigüedad en nosotros, es la línea de los etíopes y de los judíos. Luego, alrededor del año 300 algo aproximadamente, 320 y algo, nace el cristianismo. Y de esos libros que nosotros teníamos, de todos esos libros con los que nosotros contábamos, vienen a quedar solamente 75 libros aproximadamente. Y luego en la reforma del protestantismo vienen a quedar 66 libros solamente. Y de la reforma del protestantismo, de esos 66 libros, podemos encontrar cualquier cantidad de versiones, unas con tildes, comas, puntos y palabras de demás, otras con tildes, comas y palabras y libros de menos. Aún incluso voy a volverme a colocar en el lugar de los protestantes, aún incluso nosotros como protestantes, que nos llegó de última las escrituras, nos llegaron solamente 66 libros, y de esos 66 libros tampoco tenemos conocimiento. Es muy escaso el conocimiento. Conocerá de Biblia aquella persona que se disponga a estudiar teología bíblica, o conocerá de Biblia aquella persona que ame en la lectura y que busque el saciar su hambre espiritual, su sed de palabra, y empieza a meditar en las escrituras, a escuchar sermones, a escuchar enseñanzas, a escuchar cátedras, a escudriñar las escrituras, pero esos no son todos. Se supone que nosotros basamos nuestras vidas en las escrituras, que la Biblia es el libro sagrado para nosotros. Y si es el libro sagrado de la vida de millones de personas, dijo una poeta, una salmista contemporánea, ¿por qué entonces nosotros sabemos más de las novelas que de la palabra del Señor? Porque nosotros sabemos más de otras cosas que de la palabra del Señor.
Hay hermanos que no se ubican todavía en las escrituras. Les dicen, lean, a ver, vamos a ir a las escrituras, vamos a abrir en Habacuc. ¿Dónde queda Habacuc? ¿Ese nombre existe? Sofonías. Y ese que es un libro parecido al de los Salmos con algo de son. Es que nosotros no tenemos la pasión por las escrituras como debería de tenerse. Dice el Señor en su palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento y nosotros nos perdemos por falta de conocimiento. Si las personas conocieran mejor las escrituras, comprenderían que hay libros que le hacen falta a las escrituras para complementar un mensaje. ¿Por qué? Porque nos adulteraron el evangelio, nos adulteraron la palabra. A nosotros nos llegó la palabra, pero nosotros necesitamos discernir qué es y qué no es, qué va conforme y qué no va conforme. Estaba yo en un servicio en mis tiempos pastorales. Yo esta anécdota la he contado varias veces, pero pues para, para complementar mejor el mensaje, se es necesario volver a tomar en cuenta. Y estábamos esperando que se hicieran todos los actos protocolarios, la liturgia de la ceremonia, la hermana o los hermanos que leen las escrituras, la oración inicial, la adoración y la alabanza. Y en medio de todos esos tiempos, pues yo estaba en la parte de atrás de la congregación, dando la bienvenida a los hermanos que iban llegando y participando del servicio. Cuando se me acercó un hermano, él era de la alabanza, y me hizo unas preguntas acerca de Enoc. Y mi conocimiento de Enoc para en ese entonces, siendo pastor, ya para ese entonces creo que ya estaba como ministro ordenado incluso. Y él me hace una pregunta acerca de Enoc y mi respuesta pues iba con base en mi conocimiento en cuanto a Enoc. Enoc, sí, el que se habla en Génesis, que fue traspuesto, que el Señor se lo llevó porque caminó con el Señor. Y, y por ahí una que otra, como que en un texto en Hebreos habla de lo mismo en cuanto a la santidad de Enoc, o lo que Enoc fue como hombre, ¿no? Que fue tremendo hombre y pues por eso el Señor se lo llevó. Hasta ahí llegaba mi conocimiento en cuanto a Enoc, pero este hermano viene y me hace una cantidad de preguntas con relación a un libro que existía acerca de Enoc y yo pues desconocía. Pero en aquel entonces el pastorado no me permitía escudriñar y yo estaba más como sumergido en otras cosas. El hecho, el incidente pasó y ya después cuando tengo el tiempo, escudriño, leo, empiezo a estudiar, a investigar y para ese entonces también me estaban rodeando muchas preguntas porque estoy hablándoles alrededor del año 2008, 2009, del 2008 al 2010 aproximadamente. Y estaban circundando ya muchas ideas por mi mente de muchas cosas que sencillamente no me encajaban. Y como la arqueología del mundo, la historia del mundo, tenía tantos baches, tenía tantos huecos, tenía tantos vacíos. Y mis amados hermanos, para una persona que vive su vida común y corriente, que nació para crecer, para alimentarse, para reproducirse y para morir, pues sencillamente así se quedaron las cosas, no lo entendió y punto, se acabó. Pero para otro tipo de personas, los que no nacemos solamente para respirar, los que no nacemos solamente para vivir la vida,
los que no nacemos solamente para crecer, multiplicarnos, reproducirnos y morir, sino que en nosotros hay un hambre, hay una sed de entender y de comprender los tiempos que se están viviendo. Y más si somos hijos del Eterno, en el llamado en el que el Señor nos ha hecho de ser lámparas, de ser luz en medio de las tinieblas. En medio de todo esto, hay muchas personas que no tragan entero. Hay muchas personas que no tragamos entero, que nos cuestionamos, ¿no? Si nos dicen esto es así, así y así, pues miramos la manera de por qué es así y así y así para poder entender el porqué de las cosas y no vivir solamente por vivir y no respirar solamente por respirar. Entonces me enseña el Señor a través de su palabra que en los últimos tiempos de lo que más se va a sufrir es del engaño, de la mentira que reina en la humanidad, porque estamos bajo un sistema de mentiras que nos han manipulado a nosotros desde la creación de la tierra, del mundo, la forma, el sistema solar, todas esas enseñanzas que nos dieron a nosotros desde pequeños y que nosotros las fuimos asimilando como verdades en nuestras vidas. Y hoy en día que está saliendo a luz pública tanto conocimiento, porque eso ya estaba profetizado. Es que eso es lo más tremendo de todos, que estaba profetizado de que en los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. Oraba un ministro con nosotros y decía, recordando esa palabra de la tierra será llena de tu conocimiento, la tierra será llena de tu gloria, porque son de las profecías y de las promesas que hay para estos últimos tiempos. Los tiempos en los cuales la ciencia y el conocimiento se iban a desbordar. ¿Por qué? Porque se es necesario que a través de la ciencia y del conocimiento esta humanidad engañada entienda y comprenda la esencia del Creador. Miren, amados hermanos, ya los científicos, poco a poco, todos los científicos se están quedando sin argumentos para desmentir la existencia de un creador o de una mente creadora o de un ente creador o de alguien que creó todo esto, pero que nosotros no somos coincidencia, sino que somos fruto de una mente creadora, de un ser creador. Eso ya los científicos, entre más aumenta la ciencia y el conocimiento, entre más va creciendo la ciencia y el conocimiento, más precisamente la humanidad y sus científicos, sus sabios, sus inteligentes, sus intelectuales, cada vez más van a tener que ir sustentando el hecho de que sí, no somos producto de una evolución, somos producto de una creación. Y que fue alterado ese orden de creación. Porque si nosotros ahora que está empezando a aumentar la ciencia y el conocimiento, si nosotros no tenemos presente que nuestro creador tiene las ciencias y el conocimiento desde antes que la humanidad lo tuviese, nos va a quedar muy difícil comprender todo lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Y la humanidad y y parte de la iglesia van a ser engañadas por estas mismas mentiras de la serpiente y por cómo la serpiente tiene organizado el sistema con el que gobierna a la humanidad, porque estamos gobernados por un sistema caído, por un sistema rebelde, porque hay unos principales, precisamente, unos principados que gobiernan sobre la humanidad, que mantienen a la humanidad esclava,
que mantienen a la humanidad lejos del conocimiento que verdaderamente les va a traer a ellos la libertad. Por eso el Señor Yeshua decía, conocerán la verdad y la verdad les va a hacer a ustedes libres de las cadenas con las que nos encadenan a nosotros como humanidad. Entonces, me costó un tantico de años de escudriñar, de leer por aquí, de escuchar por acá, de ver por acá, de investigar por un lado, para poder tratar de entender qué era esto de Enoch, qué tenía que ver Enoch con todo nuestro presente, con este futuro en el que nosotros nos encontramos, qué tan relevante fue Enoch en el pasado para que verdaderamente fuera levantado, para que no hubiese muerte. Y eso nos llevó a nosotros a escudriñar el libro de Enoch en algún momento. El libro, no, 4 o 5 libros que se encuentran nomás, porque del resto no sabemos nada de ese tipo de información. ¿Por qué? Porque hay una información que al enemigo no le conviene que sea pública. Porque las mentiras se le caen, se le derrumban. Y así llegamos nosotros a escudriñar el libro de Enoch, a empezarlo a leer. Gracias al Eterno lo pudimos conseguir físicamente hablando. Y está acá, lo estamos leyendo. Ya ustedes, creo, en su mayoría lo tuvieron que haber escuchado. Eso se encuentra dentro de la información y dentro de los audios que el remanente ha subido. En el canal del remanente se encuentra el libro de Enoch, el audiolibro, para que ustedes lo puedan escuchar. Si no, en su momento, con el favor del Señor, podemos estar haciendo público los libros organizadamente como están. Yo, por el momento, aquí les estaré leyendo el capítulo número 8 del libro de Enoch. Vamos a leerlo hoy, vamos a meditar un rato en estos escritos y ver esto cómo encaja dentro de nuestra Biblia y cómo encaja dentro de este orden cronológico de sucesos que estamos viviendo. Dice el capítulo 8 del libro de Enoch. Esto es complicado, esto es terrible. Dice, y Asael, ese es el nombre de uno de los ángeles principales que se reveló. Dice, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la planta, a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Verso 3. Shemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni o Hermione a romper hechizos, brujerías, magias y habilidades afines, para que él los signos de los rayos, Cocabeel, los presagios de las estrellas, Sequiel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamiel o Chamsiel, los presagios del sol, y Shariel, luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas como parte
de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Ese es el capítulo número 8 del libro de Noé, del libro de Enoc. Y que el Eterno reprenda todos estos nombres que mencioné, los nombres de aquellos líderes, de aquellos ángeles que tomaron a bien haberse enamorado de mujeres, haberse relacionado con ellas y en la intimidad con ellas, en el amor con ellas, les revelaron los secretos a la humanidad. Secretos que no era ese el tiempo de que los recibiesen. Nadie estaba diciendo que no se le iba a revelar a la humanidad el conocimiento, solo que no era el tiempo de que la humanidad recibiese ese conocimiento. Y precisamente ahora estamos en los tiempos en los que nos van a hacer ver a nosotros, a los ángeles caídos, a los demonios, a los principados, a las potestades, a los gobernantes, a las huestes de maldad que gobiernan, que trabajan y que operan en las regiones celestes, en el campo espiritual, en la dimensión espiritual, y que ya en estos tiempos están trabajando en el campo físico. O sea, es que ya en estos tiempos, por eso hay tanta maldad, por eso el crecimiento de la maldad, porque ahorita están trabajando libremente, porque la atmósfera de la Tierra en estos momentos se presta para el trabajo de ellos y están. Por eso dice en su palabra, dice el Señor que cuando fue expulsado el dragón, empezó a trabajar fuertemente porque le quedaba muy poco tiempo. Y es que le queda muy poco tiempo. Quizás para nosotros sean años, pero años en el campo espiritual son segundos. O sea, ni siquiera, pues es un tiempo diferente, pero no queda mucho tiempo. El tiempo está volando a partir de cuando nuestro Señor Yeshua hizo lo que hizo y entramos en el tiempo de la gracia, que son estos 2000 años que llevamos ya finalizando. Entonces vienen y estos ángeles caídos que se rebelaron trajeron el conocimiento a las humanas, a los humanos. No fue solamente la alteración genética que hubo de haber corrompido, de haber mezclado y fusionado razas que no se debieron de haber mezclado y fusionado. No solamente fue ese un pecado, sino el conocimiento que revelaron fue otro pecado. Estos dos fueron los dos pecados que hicieron que el Señor dijera, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Y para estos tiempos precisamente se nos hace ver que la humanidad siempre ha estado influenciada por unos seres que no son de esta tierra y que ellos siempre han estado influenciando en el desarrollo de esta humanidad. Y ellos vinieron y le revelaron el conocimiento a una humanidad que vivía en las cavernas. Y prácticamente hoy en día nosotros como raza somos por el conocimiento que siempre ellos han tenido y lo han venido revelando a los hombres. Esa ha de ser la conclusión de los investigadores actuales. Por ejemplo, ustedes pueden ver, no sé si en algún momento hayan visto o sepan, hay un programa que se llama Alienígenas Ancestrales de History Channel. Y eso es un programa que es dirigido por un personaje que se llama Eric von Däniken. Él es el fundador de todo esto, del oro de los dioses,
de las naves de los dioses, de cuando los dioses vivieron con los humanos, que a esos dioses es precisamente estos ángeles que se revelaron y que trajeron el poder del conocimiento a la humanidad, se lo dieron, que precisamente los canales como este que les estoy mencionando de History Channel, ustedes son no sé cuánta cantidad de temporadas, más de 100 capítulos de evidencias físicas, de evidencias visuales de que en la antigüedad de nosotros fuimos contactados por ciertos seres más inteligentes que nosotros y ellos nos enseñaron lo que tiene que ver con todos nuestros ancestros, quienes enseñaron a hacer observatorios astronómicos, quienes enseñaron a leer los designios de las estrellas, quienes enseñaron todos estos secretos. Toda esta información se la revelaron a la humanidad, manipulada y alterada porque no es una información de gratis. Se la dieron a la humanidad y es lo que nosotros ahora vemos como todos esos que influenciaron en el desarrollo y en la evolución del humano, para ser el humano hoy en día lo que es, con las ciencias, con el conocimiento, con la tecnología y con la capacidad que hoy en día el humano tiene. Entonces, agradecidos nosotros deberíamos de estar como raza humana con estos personajes, porque pobrecitos ellos, estoy hablando de cómo lo presenta el mundo hoy en día. Pobrecitos todos estos eh, eh, ángeles que lo único que hicieron fue darnos el conocimiento y el eterno tan injusto de haberlos condenado por ello. El eterno tan injusto, si ellos lo único que hicieron fue habernos dado el conocimiento. Esto lo vamos a ver en la mitología griega con la enseñanza en la mitología griega de que hubo un semidios o un dios que se llamó Perseo y este Perseo fue y le robó el fuego a los dioses y se lo trajo a los humanos porque pobrecitos los humanos no tenían fuego, no manejaban el fuego, entonces se morían de frío y no podían cocinar sus alimentos ni podían hacer nada, entonces les trajo el fuego como herramienta, el conocimiento para que pudiesen dejar de ser hombres de las cavernas y empezaran a crecer y a evolucionar. Entonces, pobrecito Perseo, porque luego viene y lo coge Zeus y lo encadena y allá encadenado, entonces su maldición es que venga una ave y se le coma todo un día y al otro día, en la noche, el organismo de él se regenera y en el día otra vez viene esa ave y se le vuelve a comer todo y así toda una eternidad. Condenado por haber revelado el conocimiento a los hombres. Y no va a ser eh, eh, la única enseñanza de ese porte. Siempre va a haber esta influencia porque los ángeles caídos están tratando de lavar su imagen con la humanidad, de quedar ellos como los salvadores, como los buenos, porque Dios fue un Dios injusto que no nos dio el conocimiento a nosotros y ellos les tocó rebelarse para darnos a nosotros el conocimiento porque pobrecitos nosotros no teníamos conocimiento. Es la alteración y la manipulación, y es que eso no lo vamos a poder ocultar. Miren, a medida que van pasando el tiempo y la ciencia del conocimiento va a ir creciendo más, ustedes van a ir dándose en cuenta cómo la humanidad va a irse relacionando más con otros entes. Dice el verso 1, y este primer personaje, Asael, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Después de este conocimiento, dice el verso número 2, dice,
Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas sus formas. Entonces, si nosotros nos vamos a este conocimiento del cual hoy en día está empezando a inundar la tierra, se nos dice de que antiguamente otros seres compartieron o nos influenciaron o fuimos contactados por seres de las estrellas y que esos seres de las estrellas nos vinieron y nos trajeron ese conocimiento. ¿Qué son estos ángeles precisamente? Y que aquí mismo lo dice y también nos lo dice a nosotros el Génesis bíblico de cómo precisamente creció de un momento a otro el conocimiento de la humanidad y no estaba programada para ser así. Entonces, si nosotros nos vamos a las culturas más antiguas, y esto lo aprendemos para que ustedes, mis amados hermanos, en las redes sociales no se vayan a dejar meter los dedos a la boca, porque ustedes, gracias al Eterno, tienen dientes. Y no dientes de cualquiera, tienen dientes de león, no les vaya a olvidar. En la arqueología y en el mundo de los sabios intelectuales, la cultura más antigua de la que nosotros tenemos registro es de los sumerios. Y de los sumerios están los arcadios. De hecho, dentro de las lenguas antiguas muertas se encuentra el enoquiano, una lengua que se conocía en la antigüedad, que se cree del enoquiano vienen a salir ya otras lenguas, una de ellas el hebreo y el arameo. Y se nos cuenta a nosotros que los más antiguos eran los sumerios, y los sumerios, si nosotros nos vamos a estudiar a los sumerios fueron los que gobernaron la tierra por un tiempo, y ellos tenían un conocimiento que había sido revelado por los dioses de los sumerios. Los dioses de los sumerios se les conoce como los que descienden del cielo, los vigilantes del cielo, que en lengua actual se conoce a nivel mundial como los famosísimos Anunnakis, que fueron los dioses que descendieron del cielo, que copularon con mujeres y que les revelaron el conocimiento, porque pues como se enamoraron y se vinieron a vivir acá, pues entonces nos trajeron ese conocimiento y nosotros crecimos como humanidad y como raza, pero por medio del conocimiento que nos dieron ellos. Y esa especie de mito lo vamos a ver reflejado en muchísimas culturas y religiones esparcidas por todo el mundo. Cuentan ellos, los sumerios, que los dioses de ellos fueron los que les enseñaron a ellos a manejar los metales, a forjar los metales, a forjar los hierros. Miren, amados hermanos, la vez pasada precisamente les estaba comentando un poquito acerca de esto, y aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, se encuentra el Museo del Oro, que son yo no sé cuántas, 40.000, más de 40.000 piezas, si mi memoria a mí no me falla, y si no, les daré el dato correcto luego, pero son muchísimas piezas de oro que ninguno de nuestros estudiosos y de nuestros arqueólogos nos dicen a nosotros cómo fue que esos indígenas hace tantos miles de años sabían extraer el oro de la tierra, hacerle su proceso y forjar el oro, porque el oro es uno de los materiales más difíciles de manejar y es el material más buscado. Y precisamente dice que estos ángeles les enseñaron a manejar todos los metales, en especial el oro. Y nosotros vemos la historia de nosotros y un colombiano común y corriente del común vulgo va a hacerse la misma pregunta que todos nosotros nos hacemos. ¿Y cómo fue que esta gente aprendió a manejar el oro? Y en las maneras en las que lo manejaron. La pieza más sagrada del Museo del Oro es una balsa.
Ustedes la pueden ver en internet. Hay muchas fotos, imágenes de esta balsa. Fue una balsa pequeñita. De uno se imagina, uff, y uno vaya y eso es cuestión de 10 centímetros, no creo que sea mucho más. Oscila entre los 10 centímetros, 15 centímetros. Una balsa en oro, hecha con hilos de oro, de un solo hilo de oro, y me hicieron toda la balsa con los caciques, con las ofrendas de oro, con una cantidad de detalles que tiene la balsa. Y es tan valiosa precisamente por su complejidad en la construcción. Unos indígenas con taparrabos que no sabían leer, escribir y que no sabían que existían en un plano terrestre. ¿De dónde sacaron esos indígenas el conocimiento precisamente para forjar el oro, para trabajarlo como lo trabajaron nuestros indígenas? Y nosotros sabemos que nuestros indígenas adoraban a la serpiente, que a los seres de las estrellas que tenían formas diferentes. El culto a la serpiente o a los seres reptílicos ha existido y eso quedó plasmado en las enseñanzas de todas las culturas esparcidas por todo lo largo y ancho de este plano terrestre. ¿Cómo nosotros ocultamos eso? Y como no hacía parte de lo que nos enseñaban a nosotros, pues cuando nos lo vinieron a mostrar, no sé, es que a saberse uno qué habrá pasado en esa antigüedad. No, es que a nosotros se nos enseñó que fuimos contactados por unos ángeles que se rebelaron, por los vigilantes, por los que vigilaban los cielos, y ellos se rebelaron y dice precisamente que enseñaron a forjar los metales. ¿De dónde sacamos los humanos el forjar espadas? La espada no es una arma que pertenece al plano físico, la espada es un arma que pertenece al campo espiritual. O sea, en la dimensión espiritual, la palabra espada y como arma existe. Y ellos trajeron del plano espiritual al plano material muchas cosas. Entonces ellos vienen y revelan a las mujeres precisamente todo lo que tiene que ver también incluso con el maquillaje. Ay, entonces maquillarme es pecado. Pues mis amadas y mis amados hermanos, y en cuanto a eso, lo dejamos para otro tema porque ahí hay varias tela que cortar. Eh, entonces creció mucho, verso Shemiasa enseñó encantamientos, a cortar raíces. Hermione, que este nombre lo vemos incluso en una de las series de la serie más grande que ha habido de brujos y de brujas, para que se le metieron desde la infancia a los niños. Y la mejor amiga de este señor Potter, el mago más famoso, la mejor amiga tiene el nombre de uno de los ángeles caídos, que es Hermione. Hermione es uno de los nombres de los principales, pero pues el pueblo se pierde porque al pueblo le hace falta conocimiento. ¿Qué más trajeron estos ángeles? A romper hechizos. O sea, uno los enseñó a hacer y otro a romperlos. La brujería, la magia y las habilidades afines con la brujería y con la magia. Y que eso no existe. ¿Por qué no existe? Es más, o sea, me irrita escuchar hermanos y ministros que digan que eso de las brujas y todo eso, eso no existe. ¿A dónde? El hermano de pronto le faltará un poquito de discernimiento espiritual y nunca se ha enfrentado con un demonio. Nunca ha tenido que pelear espiritualmente en la liberación de una persona poseída. Que hay personas, hay hermanos, hay creyentes, hay ministros, hay concilios que no creen en las posesiones demoníacas o que no creen en las actividades demoníacas como tal. Y miren todo lo que ellos han venido haciendo, influenciando en la humanidad.
a romper hechizos, la brujería, la magia, las habilidades afines a esto. Otro de los principales les enseñó los designios de los rayos. Otros, los presagios de las estrellas. Otro, los relámpagos. Otro les enseñó el significado de los relámpagos. Otro les enseñó las señales de la Tierra, todo lo que tiene que ver con las líneas energéticas de la Tierra, los polos. Es que hay una cantidad de información y obviamente a nosotros, desde que estemos entretenidos con el reality, con la novela, con los videos, con los cortos, con los shorts de los videos, desde que nos tengan entretenidos. Otro de estos principales enseñó los presagios del sol, todo lo que tiene que ver con, que hay mucha información astrológica. Otro, los designios de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Ahí es cuando este grito llega, uy, aquí empieza el capítulo 9 y ese capítulo está emocionante porque aquí viene la intervención de los arcángeles. Es que esto tiene que ver mucho con angeología y demonología, estas materias que se enseñan en institutos, en algunos, en otros no, porque hay quienes no creen en demonios, pero ellos están muy bien organizados. Y miren cómo han venido influenciando en la humanidad y cómo a esta humanidad presente, estos tiempos en los que nos encontramos, el conocimiento está siendo todavía más avivado y más despertado. Porque hoy en día hay una de las estrategias que tiene el enemigo que es la usa y se llama la varita mágica de Hollywood. Hollywood significa varita mágica. Y eh, Hollywood está ubicada en Los Ángeles. Los Ángeles, sí. La ciudad de Los Ángeles. Pero no de Los Ángeles, Arcángel, no de Miguel y Gabriel. No estamos hablando de estos. Estamos hablando de los otros precisamente. Es la ciudad de los ángeles caídos. La ciudad del pecado. Todo esto se encuentra allí en una sola región. Debajo de Los Ángeles hay una ciudad y cuentan las malas lenguas que debajo de esa ciudad quienes habitan son precisamente los seres reptílicos a los que se le ha rendido adoración desde la antigüedad. Si yo vuelvo nuevamente a los muiscas y a los quimbayas y a los que forjaron los metales acá en esta región de Colombia o en esta región del mapa, ellos adoraban a la serpiente, al sol. Si nos vamos un poquito más para el norte, llegamos a Centroamérica y parte de Norteamérica, nos vamos a encontrar con que allá los indígenas también le rendían culto a una serpiente emplumada que descendió del cielo. Y si nos vamos para la China o para Asia, ellos le rinden culto al dragón, a la serpiente, al ser reptílico. Y asimismo, si nos vamos para la India y todo lo que abarque en ese sector de Oriente Bajo, también le rendían culto a la serpiente. Los nagas, los dioses reptílicos a los que adoraban los hindúes, que fueron los que les enseñaron a hacer todos los templos. Y por toda la humanidad los vamos a ver a los seres reptílicos influenciando a la humanidad en el conocimiento, cómo tenían que cultivar, para qué les servían las lunas, las fases de la luna, las fases del sol, todo lo que tenía que ver con el ciclo de la bóveda celeste. A leer la bóveda, a leer los mapas,
a saber los calendarios para saber cuándo iban a haber alineaciones estelares, cuándo iban a haber eclipses. Todo este conocimiento se le iba a revelar a la humanidad, pero no en el tiempo de los ángeles rebeldes, sino en el tiempo del Creador, del Eterno. Y nos vienen manipulando desde nuestra infancia como humanidad. Y vienen ellos y a través del Hollywood y a través de la historia y a través de las organizaciones que trabajan para ellos. La NASA trabaja para ellos. Las organizaciones de observación astronómica o que trabajan con todo lo que tiene que ver con la bóveda celeste. Todas esas organizaciones trabajan con la NASA y la NASA le sirve a la serpiente. Por eso está la lengua bípeda en el símbolo de la NASA. Los que manejan la arqueología a nivel mundial, el Smithsonian, trabajan para la serpiente. Los políticos, toda la rama política del mundo trabaja para una organización secreta llamada los maestros constructores, alias masones. Y ellos son más de los 6 millones de hombres más importantes e influyentes del mundo, trabajan para ellos. Están en sus filas y están esparcidos, infiltrados en iglesias, en concilios, en religiones, en empresas, en artes, en todo tienen ellos sus tentáculos esparcidos por todo. Y el que no trabaje conforme y no se alinee conforme a la serpiente, sencillamente lo desaparece. Entonces, dice el viejo y conocido refrán, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. ¿Por qué a nosotros nos ocultan un libro como el libro de Enoc? ¿Por qué lo sacó Roma en el concilio de Nicea? Porque es que Roma fue la que nos quitó a nosotros el libro de Enoc y otros libros más. Ellos fueron los que dijeron qué libros quedaban y qué libros no quedaban y se inventaron algo llamado, dizque, el canon bíblico. Si tú le pasas el canon bíblico a varios textos deuterocanónicos, te vas a dar cuenta que cumplen con el canon bíblico. Pero precisamente este tipo de información que nos dice a nosotros que desde nuestra antigüedad nosotros hemos venido influenciados, pues obviamente no encaja porque no encaja con la religión de la serpiente y la ciencia de la serpiente, porque la ciencia de la serpiente nos habla que nosotros poco a poco fuimos evolucionando. Hay una película de Hollywood precisamente de esta firma que se llama Marvel Studios, porque así se lee, ¿no? Marvel Studios, pero es una palabra con doble significado, ¿no? Marvel Estudios de grabación, pero Marvel Studios de estudios. Y literalmente es el Dios de muchos. Saben todo lo que se mueve alrededor de las cómics y de los universos de Marvel, ¿no? En eso de los universos de Marvel existen unos que les llaman los Eternals. Una película muy famosa que estuvo hace muy poco, bueno, hace un tiempito ya. Y los Eternals, ellos precisamente hablan de esos seres eternales que siempre han estado en la humanidad, acompañando la humanidad en su proceso y poco a poco que la humanidad vaya despertando y en ocasiones que se necesite poder influenciar un poquito. Es obvio que un libro como el libro de Enoch no lo iban a dejar a la humanidad. Es que es más, amados hermanos, ¿hace cuánto nosotros tenemos la Biblia pública? O sea, eso no fue hace mucho tiempo. Sí, aquí nomás hablo de acá porque pues es del lugar donde vivo y de pronto donde más ejemplos tengo, ¿no? Pero pues eso pasa en todas partes del mundo. Aquí mi madre y mi padre alcanzaron a escuchar las misas en latín.
porque las misas se daban era en latín y la Biblia estaba en latín. Que español, no, las escrituras, es más, la transcripción de las escrituras a todos los idiomas o a diferentes idiomas, eso se dio fue en los últimos 200, 300 años de la humanidad. De resto, no. Era un conocimiento prohibido. ¿Por qué? Pues porque nos decía a nosotros que nosotros no somos ningunos chachos, que nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto para inventar cosas, que nosotros no tenemos la que mente para desarrollar, sino que ha sido más bien humanos contactados por estos ángeles y revelar el conocimiento a través de ciertas personas, a las cuales nosotros les consideramos como genios, inventores. Dice el Señor en su palabra, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del cielo, debajo de la bóveda celeste. No hay nada nuevo, mis amados hermanos, que nosotros nos vayamos a inventar algo que los números, que nos creemos autores de los números cuando los números no son nuestros. Los números es un lenguaje celestial, los números pertenecen al Eterno. Por eso el número 1 es Él. Shema, la Shema, Shema Israel. Oye Israel, le dice el Eterno a Yahweh, Jehová, nuestro Dios. Uno es. Él es el principio de todo. El uno, el inicio y el final. No hay nadie que tenga más ese título, sino Él. Y Él es el nombre del Eterno, Él. Por eso todos los ángeles, la mayoría de los nombres de los ángeles terminan con Él. Israel, Miguel, Sariel, Rafael, Gabriel, Asael, Jocabel, Sequiel, Ezequiel, Daniel. Entonces, mis amados hermanos, el pueblo precisamente se pierde porque al pueblo le hace falta conocimiento. Y dice el Señor que cuando nosotros desechamos el conocimiento, Él también nos desechará. Y más, habla de nuestros hijos incluso. ¿Por qué desechar el conocimiento? ¿Por qué desechar nuestros orígenes? Conocer cuál fue la raíz del problema. Porque si desconocemos nosotros, una pausita, disculpen, pero si nosotros desconocemos nuestro pasado, ¿cómo vamos a entender este presente que estamos viviendo y todo lo que vamos a ver y estamos viendo en este presente, más lo que vamos a ver en el futuro? Porque en nuestros futuros meses y nuestros futuros próximos años vamos a ver todavía aumentar la ciencia y el conocimiento mucho más. Y van a salir a la luz pública muchas cosas que tenían ocultas, que nos tenían oculto a nosotros, que nos lo tenían guardadito. Regiones del planeta a las que no se había ingresado se van a ingresar y van a salir más cosas a la luz. Se van a revelar más cosas en estos últimos tiempos. Y si nosotros seguimos creyendo en cuentos de hadas y desconocemos todo nuestro pasado, porque todos estos libros y todo este conocimiento, es que yo no estoy hablando de algo que no esté ni siquiera en las escrituras, porque estamos abriendo, haciendo un zoom a lo que en las mismas escrituras se encuentra. Y son estas piezas del rompecabezas las que necesitamos tener
para poder completar todo un cuadro completo y entender la voluntad de nuestro Padre Celestial en estos últimos tiempos y el por qué la ciencia y el conocimiento fue creciendo, y así como los ángeles revelaron todo este conocimiento a los humanos. Asimismo, el Señor llamó a Enoc y le dijo a Enoc: venga que yo sí le voy a mostrar a usted lo que verdaderamente es, no la información manipulada y adulterada y de a poquiticos, como se las están revelando los ángeles a los humanos. No, venga que yo a usted sí le voy a mostrar todo. ¿Por qué? Le dice el Señor a Enoc, le dice que él le va a revelar y le va a mostrar todo esto porque ni siquiera los ángeles que se revelaron tenían acceso a toda la información. Y no es posible que tengan más conocimiento ellos que los hijos del Eterno. Por eso el Señor llama a Noé, a Enoc, y le revela todo, le muestra todo, y es cuando Enoc empieza a escribir todos los libros, de los cuales solamente a nosotros nos llegaron escasamente 5 libros, 4 o 5 libros, 6 libros en algunos. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan que nosotros tengamos una información manipulada y adulterada para que no entendamos esto que está pasando y digamos: uy, eso no existe, uy, eso es mentira, uy, eso es ciencia ficción, uy, eso son mentiras del diablo, y uy, no. Mi pueblo se pierde porque a mi pueblo le hace falta conocimiento. Señor, gracias. Amado Yeshua, gracias porque tú haces posible estos momentos, tu testimonio, tu ejemplo, tus méritos. Gracias por habernos libertado de la esclavitud de la carne, del pecado. Gracias porque nos lo dijiste muy claro. Hablaste de las generaciones de las víboras. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos a cada uno de nosotros en nuestros diarios vivires, en nuestras diarias experiencias. Guíanos, pon paz en nuestro corazón, pon inquietud en lo que tengamos que ser inquietos. Guíanos, guíanos, danos palabra, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que nos levantemos llenos de fuerza, de ese poder que emana de ti, ese dínamo, esa dinamita espiritual que nuestro ser necesita. Y papá, muchas gracias por la misericordia con la que nos has amado, por la paciencia que nos has tenido. Como dijo el ministro, Señor, danos fuerzas como búfalos, como dice tu palabra, como búfalos, Señor, para arrollar al enemigo si se enfrenta conmigo. Con tus fuerzas, en tu nombre y para tu gloria. Gracias por habernos escogido para estos tiempos y estos momentos. En el nombre de nuestro amado Yeshua te damos gracias, papá. Amén y amén. Amén. Amén.